Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Dios le bendiga grandemente, amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos en otra edición de Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga, yo soy tu hermana Kilsi Polanco y estoy feliz de poder estar con ustedes hoy compartiendo un tema más. Hoy vamos a estar debatiendo un tema muy importante y para ello he invitado a mi amigo y hermano, el evangelista David Castillo. Bienvenido a Conociendo la Verdad. Gracias, pastora, gracias. Es un honor realmente tenerlo aquí. Bienvenido a casa. Amén, el honor es nuestro. Hoy te has atrevido a acompañarme a debatir un tema muy importante, un tema bien profundo. ¿Estás listo para hablar la verdad en Conociendo la Verdad? Sí, así seas. Gloria a Dios. ¿Qué tal si revelamos el tema? Jesús, el profeta. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuándo confirmas tú eso en tu vida, de que Jesús es el profeta? ¿De qué manera esa palabra fue revelada a tu vida? Bueno, personalmente el Espíritu Santo de Dios se me ha revelado. Bueno, Jesús en mi vida ha sido el centro. Él ha hablado a mi vida, Él se me ha revelado, también a través de su palabra ha tratado conmigo. O sea, Jesús como el profeta ha sido la persona que me ha guiado desde niño, aún desde antes de nacer. Es la voz que has escuchado. Es la voz que me ha dirigido. Me he atrevido a hacerle esa pregunta al evangelista David Castillo, porque ustedes saben que Jesús fue el único que a la máxima perfección cumplió con todos los roles. Él es el sumo sacerdote, Él es el rey de reyes, el señor de señores. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en esa área de la profecía, el profeta. Jesús, el profeta. Y vamos a confirmar que efectivamente eso tiene base bíblica, pero vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es un profeta? Porque quizá hay muchos amigos y hermanos que en este instante nos están viendo que no tienen muy claro la definición bíblicamente hablando de qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Específicamente existen dos términos para la palabra profeta. Está el término hebreo, que es el término naví, que quiere decir alguien que habla en nombre de otra persona. Pero el término griego es profetes, que quiere decir alguien que habla en lugar de otra persona. Entonces, cuando analizamos estos dos términos, podemos personalizar de que Jesús era quien hablaba en lugar de Dios. Oh, bendito Dios. Era quien intercedía, porque el profeta también quiere decir un intercesor, que es intermediario entre el hombre y Dios. Bendito Dios mío, qué explicación. David, no está fácil. Tú hiciste tu tarea, tú conoces lo tuyo. Gloria a Dios por eso, Señor, esto sí es fuerte. En un lenguaje sencillo, Dios mío, extremadamente correcta está esa definición que nos ha dado el evangelista David Castillo. Para ti, para que lo entienda de manera sencilla, es un enviado de Dios, como bien decía el varón. Uno que habla en nombre de ¿quién? De Dios. De Dios. Un mensajero de Dios. Así es que vamos a ver a Jesucristo hoy como el enviado de Dios, como el mensajero de Dios. El punto número 2 nos dice, o presentamos un punto interesante, diferencia que existe entre una profecía sabia y una profecía divina. Sí, hermanos, hoy vamos a tratar de encontrar luz en esto. Hoy nuestro hermano David nos va a explicar en más detalle, más a fondo, cuál es la diferencia que existe entre una profecía sabia y una profecía divina. ¿Qué tú encuentras de diferente en eso? Hay una distinción entre la palabra profética cuando viene directa de Dios y cuando es una palabra sabia, porque yo puedo hablar por sabiduría de lo que yo conozco en la Biblia. Pero cuando la palabra es directa de parte de Dios, ya es diferente. Porque ya entonces Dios está tratando directamente con el profeta para transferir al pueblo lo que Él quiere en ese momento, en ese contexto, con el pueblo que está en ese lugar. Pero yo por mi conocimiento, conociendo los principios bíblicos que están en la Biblia, de hecho, los falsos profetas también usan la Biblia para tratar de confundir a la gente con profecías sabias, entendiendo ellos que es sabia y que la gente puede entenderla y puede creer que son ciertas.
Oh, gloria a Dios. Yo pienso que si eso lo traemos a un plano sencillo, a la realidad de la que estamos viviendo ahora, podríamos decir entonces, para que la gente entienda un poco más, citando un ejemplo para hacer aún esto más real, vamos a presentar un escenario. O sea, una profecía sabia perfectamente sería, por ejemplo, una madre que le diga a una hija, ¿sí o no? Mi hija, para de juntarte con esos muchachos, eso te van a llevar al fracaso. Si sigues saliendo con esos muchachos, tú verás lo que te va a pasar. De repente, ¡pum!, la niña se ve envuelta en un accidente, en un problema, termina en la cárcel. ¡Ay, te lo profeticé! Eso, hermano, es una profecía sabia. Una madre que ha hablado con sabiduría en base a lo que está viendo. Ella está viendo la evidencia. Una niña que sale con el novio, que le dan las tantas de la noche en la calle, niña, para con eso, vas a quedar embarazada, pum, a los 2 meses está embarazada, te lo profeticé. Eso es profecía sabia. Sí. O sea, yo en base a lo que veo, a los datos reales de lo que está ocurriendo, doy una profecía, pero necesito datos reales. Ahora, en cambio, David, una profecía divina es como la daba nuestro Dios y como solo Dios puede hacerlo. Alguien que es capaz de decir 150 años antes, por ejemplo, cuando él escogió a Ciro, ¿sí o no? Sí. Se llamará Ciro y será rey de Persia y él se levantará y dará una carta para que regresen del exilio de Babilónico a Jerusalén y otra vez reconstruyan mi casa, ¿sí o no? Así es. O sea, Ciro no había nacido, probablemente ni la madre de Ciro había nacido y ya Dios dijo lo que él iba a hacer cuando él naciera. Y aconteció exactamente igual. Eso es impresionante. ¿Qué te parece el tipo de profecía que Dios da? Donde Él cientos de años antes, miles de años antes, se atreve a decir y a llamar las cosas por nombre y apellido exactamente como van a acontecer. ¿Qué te parece eso? Hay una palabra que solo el apóstol Pedro habla en Primera de Pedro capítulo 1, si no mal me equivoco. Él dice que Dios, conociéndonos con su presencia, cuando habla de la presencia, habla del preconocimiento que Dios tiene anterior a la creación. Wow. Por eso la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, ya Dios había preparado al Cordero. O sea que antes de que Adán pensaba pecar, ya Dios tenía el Cordero preparado que lo iba a redimir. Oh, wow, impresionante. Impresionante. Dios conoce los tiempos y conoce todas las razones y por eso Dios se anticipa a los tiempos. Entonces, qué importante, hermanos, es en este programa, aprovechando la bendición que tenemos aquí en Conociendo la Verdad, con la presencia del evangelista David Castillo, poder entender esa diferencia. Sí, hermano, porque a veces en este tiempo las iglesias están llenas de profecías sabias. Sí, hermano, ellos conocen lo que hay, conocen quién tú eres, entonces en base a lo que ellos ven diariamente, si no, hermano, tú vas un día llorando, tú en la iglesia, eso lo hace cualquier hermano. Tú lloras, usted está triste, pero Dios dice que Él te va a poner alegre. Hay tremenda profecía, te aplaudo por eso. Claro, pues estoy llorando, por eso, no sé si usted me entiende lo que le quiero explicar. Entonces es bueno entender, hermano, que no es lo mismo una profecía sabia que una profecía divina. Hay gente que va donde el pastor, le quiero dar una profecía. Mire, la hermana Kilsi ya no va a volver a la iglesia porque tiene 3 domingos que no viene. ¿Qué profecías son estas? Pero eso es sabiduría. Claro, me está observando, tengo 3 domingos que no voy, pero no es lo mismo, hermano. Sabiduría, profecía divina es cuando usted no tiene ningún dato, ninguna estadística para usted respaldar lo que está diciendo. No es lo mismo decir que va a haber un ciclón en Puerto Rico después que ocurrió, que usted decirle un año antes, mira, porque en mayo 13 está... vamos a hablar claro. David, por favor. Así es. Extiéndeme un poquito más en eso. Es impresionante lo que hoy en día estamos viviendo dentro de la iglesia, porque muchas personas profetizan por intuición, no por revelación. Oh, wow. Ellos pueden ver, como usted decía, que ellos pueden ver el panorama, porque el mismo apóstol lo decía, él decía, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, él entendía que eso iba a pasar en la iglesia. No es lo mismo uno hablar desde un punto de revelación a hablar desde un punto de instrucción, porque la instrucción solamente se va a basar en lo físico, lo que nosotros estamos viendo. Como usted decía, amada pastora, por ejemplo, va alguien llorando a la iglesia y ya todo el mundo cree que está en pecado, ya todo el mundo cree que está en prueba, y los profetas, como son falsos algunos, que hablan desde la lógica, atribuyen a eso que están en pecado o que Dios lo tiene en un proceso, y no es así. Es lo mismo con Job. Pensaban que Job estaba en pecado, que Job estaba pasando por una situación pecaminosa, cuando era Dios que lo tenía en el proceso. Entonces, hay una diferencia
entre hablar por lo que mis ojos ven al hablar por lo que los ojos de Dios ven. Exactamente. Wow, tremendo ese ejemplo que usted acaba de citar y me recuerda también la situación que se dio con Jesús, con el ciego. Sí. La primera pregunta que le hicieron, inclusive usted se va a sorprender, hermano, pero esta es la realidad, los primeros imprudentes fueron los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. ¿Quién pecó? Oigan. Porque de una vez relacionamos, hermano, un problema, una situación con pecado. Eso es real lo que usted acaba de decir. ¿Quién pecó? ¿El papá de él o él para que él tuviera ciego? Dice Jesús, pero aquí no ha pecado nadie. Ni pecó el ciego ni los papás de él. Simplemente la gloria de Dios tiene que ser manifiesta. Y si no hay necesidad de pan, ¿qué pan le voy a multiplicar? Si no hay ciego, ¿a quién le voy a dar la vista? Si no hay sordo, ¿a quién hago? ¿Sí o no? Entonces es importante en eso. Pero antes de irnos a la pausa, me gustaría brevemente que tú me expliques un poquito y me traigas un poco de luz en esto, David. No hace mucho tiempo aconteció una situación delicada en Puerto Rico, que vinieron unos ciclones y todo eso, y algunos profetas famosos, populares, conocidos, se fueron allá a las aguas de Puerto Rico a declarar, sino declaramos en el nombre de Jesús, y estaban dando profecía, sino que no viene, que ese ciclón no entra y no entra y no entra, y después Puerto Rico quedó en ruina. Entonces, ¿cómo podemos clasificar ese tipo de profecía? Que dijeron y no. No, es importante, amada pastora, aclarar eso. Y es que una cosa es yo tratar de profetizar lo que yo quiero como profeta, porque ese es el problema. El problema es que hoy en día los profetas están usando el ministerio profético para manipular la condición exterior. Entonces, en este caso, cuando un lugar o una persona está bajo un juicio de Dios, de hecho, en Isaías la Biblia habla de cuando Dios le habló al pueblo y le dijo que aunque Samuel o Moisés resucitaran y me hagan a mí cambiar de opinión, yo no lo voy a hacer, porque cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con algo, Dios lo va a hacer. Puede venir Elías, puede venir Isaías, puede venir Jeremías, puede venir Moisés, quien sea que venga. Pero cuando Dios estableció algo sobre un lugar, Dios lo va a cumplir. Bendito sea el nombre de Dios por la vida de David Castillo. Dios mío, ¿dónde estaba este varón? ¿Dónde tú estabas? Ay, Dios mío, esas son verdades. O sea, puede ser un tremendo profeta, pero cuando hay que tomar una decisión entre qué palabra se va a cumplir, la que Dios dio o la que da el profeta, hermano, siempre va a ser la que Dios da. Eso es real. Cuando Dios dijo 70 años en el exilio, hermano, fueron 70. Nadie pudo cambiar, ni Daniel con todas sus oraciones cambió eso. Se tuvieron que cumplir los 70. Así es Dios. Cuando Él da una palabra, su palabra está en el amén. Así sea. Vamos con esto una breve pausa, pero enseguida regresamos con mucho más aquí en Conociendo la Verdad. Y yo sigo muy, pero muy bien acompañada por el evangelista David Castillo, quien se ha atrevido conmigo hoy a debatir el tema Jesús, el profeta. Ya volvemos. Conociendo la verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad o perecerá para siempre. Soy libre. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad, y digo estamos porque yo estoy muy bien acompañada por el evangelista David Castillo, quien junto conmigo hoy está debatiendo el tema Jesús el profeta. Y él me explicaba de una manera magistral que el profeta es uno que habla en nombre de Dios, y yo le agregué también que es un enviado de Dios, que es el mensajero de Dios. Así que en este tiempo, el mensajero, el enviado por Dios es Jesús, y ha venido a hablarnos la verdad, porque Él es la verdad. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. ¿Y qué le parece, David, si presentamos el tercer punto? Excelente. Moisés anunció a Jesús como profeta. Sí, porque es importante entender que en la ley de los judíos, ¿sí o no?, otro tenía que dar testimonio por ti. O sea, yo no podía decir, yo soy profeta de Dios. No, tenía que testificarlo dos.
que no fuera yo para que tuviera validez ese testimonio. Sí. Y es lo que nosotros vamos a intentar, David, a través del desarrollo del programa, confirmar que más de uno testificaron que Jesús efectivamente es el profeta de este tiempo. Moisés anunció a Jesús como profeta, y eso lo podemos confirmar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el versículo 15. Como de costumbre te pido me acompañes con tu Biblia y vamos juntos. Y la palabra escrita dice así, bajo el tema, estamos aquí en la Biblia, donde dice, Dios promete un profeta como Moisés. El versículo 15 dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Tremendo está esto. Hablábamos, David, en el primer segmento de este tan interesante programa, donde estamos debatiendo el tema Jesús el profeta. Queremos confirmar con base bíblica que efectivamente Jesús es el profeta. En el primer segmento hablamos de la diferencia entre una profecía sabia y una profecía divina. Hablábamos de que la profecía sabia se puede hacer con base a datos reales de lo que conocemos, de lo que acontece a nuestro alrededor. Y decíamos que una profecía divina solo necesita que salga de la boca de Dios, que Dios lo diga. Dios no necesita que haya ocurrido algo o tener base de datos. Él no necesita datos. Él da la palabra y es. Hablábamos de eso. En este caso, quiero que me hables de este escenario. David, esta profecía la da Dios alrededor de entérate de esto, 1400 años antes de que Jesús naciera y que fuera puesto en el vientre de una manera milagrosa en el vientre de María. 1400 años, hermanos, escribe este libro de Deuteronomio. Y ya 1400 años Moisés está diciendo, ¿sabes qué? Dios va a levantar a otro hermano entre ustedes. A él oíd. ¿De quién estaba hablando Moisés en ese momento? De Jesús. Gloria a Dios. Está hablando de Jesús y es impresionante cuando vemos todo el contexto de ese mismo capítulo, Deuteronomio capítulo 18, vemos que hay un debate, existe un problema en el pueblo, en el campamento, y era que se había desatado un espíritu de profecía, a tal manera que el pueblo fue directamente a donde Moisés y le dijo, pero esto está fuera de control. ¿Cómo nosotros conoceremos si la profecía y el profeta es verdadero o es falso? Oh, santo Dios. Moisés, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, le dio una contestación que hasta hoy en día es clara y evidente. Wow. Y él le dijo lo siguiente, si el profeta habló y el tiempo pasa y no se cumple la profecía. Wow. El profeta habló por presunción, pero no habló de parte de Dios. Amén. Ese profeta es falso, lo dijo Moisés a través del Espíritu Santo a través de Moisés. Pero si el profeta habla y se cumple lo que el profeta dice, entonces conoceréis que el profeta es verdadero. Entonces, estas son las pruebas, principal prueba para entender cuando un profeta o la profecía viene de parte de Dios o viene de parte del hombre. Entonces, eso provocó a Moisés, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, a decir, dentro de ustedes no se maravillen, porque yo levantaré a un profeta, Dios hablando por la boca de Moisés, dijo, yo levantaré a un profeta de medio de ustedes, y a él ustedes van a escuchar. Wow, es impresionante eso. A mí esas son de las dos cosas de las cuales me impresionan bastante. Como en el Antiguo Testamento, Dios 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo ya estaba diciendo, yo les voy a enviar. Ustedes están preocupados porque hay muchos profetas que hablan mentiras, hay muchos falsos profetas. Yo les voy a enviar a uno verdadero, a uno que siempre les va a hablar con la verdad. A él oíd. Eso es una profecía divina, donde Dios está declarando con precisión, yo lo voy a enviar. No te voy a delatar hoy el día, no te voy a revelar hoy el día ni la hora, pero Él va a llegar. Espéralo.
Y cuando Él llegue, escúchalo a Él. Qué impresionante es eso. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. O sea, si seguimos ahora y nos vamos al Nuevo Testamento, porque la gente, pero es el Antiguo Testamento, hermana, por amor a Dios. Ya estamos en un nuevo pacto. Vamos a hablar entonces ahora con el Nuevo Testamento. Para ver si cambiaron al profeta, ¿no? Porque a lo mejor que lo cambiaron. Pero todo está escrito, ¿sí o no, David? Así es. Vamos a demostrarte ahora que Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el Nuevo Testamento, el Padre Celestial confirmó que Jesús efectivamente es su profeta. Su profeta. Vamos a confirmarlo, hermano, y vamos a la cita bíblica que está en Mateo, capítulo 17, versículo 5. Por amor a Dios, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ay, a mí la originalidad de Dios me pone a mí nerviosa, David. O sea, ¿cómo es posible que Dios fuera tan exclusivo, tan preciso, tan perfecto, para que la misma palabra que Él utilizó 1400 años antes, hoy pueda repetirla de igual manera? A él oíd. Impresionante, David. Increíble. O sea, te lo dije hace 1400 años, pero si se te olvidó, o no lo leíste, o te ha hecho el chivo loco, o tú estás buscando otro profeta que no es Jesucristo, te lo voy a volver a decir de nuevo. El profeta es Jesús. Él es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. A Él, no a aquel, ni al otro. A Él, a Jesús, oíd. Ay, apórtamele algo a esto, David. A mí me impresiona, de verdad este escenario. Con ustedes, todo el mundo hemos estudiado esta historia y vemos que Jesús llama a Pedro, Juan y Jacobo y lo lleva al monte de la transfiguración. Amén. Allí se transfigura, allí ellos ven su gloria, la gloria que Felipe quería ver, que le dijo: muéstranos al Padre, muéstranos tu gloria. Se la mostró a los 3 discípulos que lo llevó al monte. Pero es impresionante porque la Biblia dice que aparecieron Moisés y Elías. Amén. Los 2 profetas del Antiguo Testamento, uno de los 2 profetas más tremendos del Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia dice que cuando Pedro ve esto, se emociona. Wow. Y dice: wow, vamos a hacerle una casa a esta gente para que se queden y están emocionados, ¿verdad? Amén. Y la Biblia dice que no terminando él de decir la palabra, dice que Dios habló. Wow. Y le dijo: este es mi Hijo amado. En pocas palabras, Dios le dijo: no me lo compare con nadie. ¡Ay! Lo dijo. ¡Santo! Este es diferente. Este no es como Elías ni como Moisés. Este es mi Hijo amado. Ahora, uno pregunta el por qué Dios tuvo que manifestar la imagen de Elías y Moisés en ese escenario. ¿Qué tenían ellos que ver con eso? Ahora, cuando lo vemos más de cerca, podemos ver que Moisés representaba la ley y Elías representaba las profecías. Ahora, Cristo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, estos 2 puntos se hicieron evidentes en la vida de Jesús. Jesús vino a cumplir la ley y vino también a profetizar lo que Dios iba a traer y hablar del ministerio profético de Jesús. Es hablar de Jesús como el revelador del Padre. Amén. Recuerde que cuando, nuevamente volviendo al escenario de Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo yo he estado con ustedes y no me conocen. Ahora, la pregunta es: ¿quién habló en ese momento, Jesús o el Padre? Porque recuerden que Él le preguntó por el Padre, Él no le preguntó por Él. Él le dijo: muéstranos al Padre. Exactamente. Y ahí vemos que está hablando Jesús, el Hijo, y está diciendo perfectamente, o sea, pero es que yo soy la misma esencia. Yo soy la misma esencia del Padre. O sea, yo he venido a ustedes a exhibir la gloria de Dios. Yo soy el profeta escogido, el que habla la verdad, el que dice la verdad. Y en ese momento, Él estaba diciendo: ¿qué más quieren ustedes ver? Porque Jesús lo que conocía era la curiosidad de ellos. Ustedes están buscando algo diferente. Ustedes quieren ver al Padre porque a lo mejor piensan que el Padre va a venir con otra esencia, con otro. Sí, porque hay gente siempre que nunca están satisfechos, hermano. Que están con un profeta y andan buscando otro porque a lo mejor aquel profeta sabe más. Uno lo está ungiendo y ellos están buscando otro que lo unja más. No, Jesús dijo: déjame y te hago lo que tú estás viendo en mí, es lo mismo que está en el Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esto es lo mismo, tú no vas a ver más nada diferente, por si acaso andan de curioso.
Ahora, algo que me llama la atención, y no podemos ir a la pausa sin mencionar esto, es cuando tú mencionas esos dos personajes, tanto a Moisés como a Elías, que estuvieron ahí presentes en esa transfiguración. Yo me imagino, hermano, porque imagínenselo, eso no está escrito, David, pero yo me imagino que Moisés dijo, pero yo se lo dije a ustedes eso hace 1400 años, que él iba a mandar, míralo ahí está. Ahí está. Yo se lo dije a ustedes, que a él es que ustedes tienen que oír. Pedro, ¿y cuál es tu asombro? Pues se ve que tú no has leído, mijo, el Antiguo Testamento. Yo me imagino. David, ¿tú no te lo imaginas? Sí, es tremendo, tremendo. Qué lindo que Dios manda al mismo que él usó para decirlo 1400 años atrás. Oye bien, lo permite que sea testigo nuevamente. Y aunque no esté escrito, trata de imaginarte eso y pensar que Moisés le dijo, sí o no, pero Señor, ¿y cuál es? Vete a Deuteronomio. ¿Y cuál es el show? Yo imagino si él hubiese sido dominicano como yo. ¿Y cuál es el show, hermano? Pero está escrito en Deuteronomio. Sí, y es hace tremendo. tiempo que yo se lo dije a ustedes. Es tremendo, pastora, porque eso me da luz. Y es que recuerde que Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Pero él no le mostró su gloria, él le mostró la espalda, su parte de la espalda. Exacto. Entonces, no puede. la pregunta o el favor que Moisés le pidió a Dios hace 1400 años atrás, Dios se lo estaba haciendo ahí. Ahí está, le dijo, toda mira mi gloria. Oh, gloria. Te estoy mostrando mi gloria ahora, personal. Gloria a Dios. Vamos a ir a una breve pausa. Señores, esto está buenísimo. Yo sigo aquí muy bien acompañado por el evangelista David Castillo, quien tiene este escenario en fuego, con el fuego del Espíritu de Dios. Hermano, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para seguir confirmando con base bíblica que efectivamente Jesús es el profeta, no un profeta, el profeta, el escogido en este tiempo. Al Padre le ha placido hablarle a su pueblo a través de su Hijo amado. Con eso volvemos y mucho más aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. Para más información, contáctate a la pastora Kilsi Polanco a su correo electrónico kilsi@optonai.nex, a su número telefónico 718-986-5639 y su página oficial kilsipolanco.com. Conociendo la verdad, soy libre. Dios mío, bendigo la vida. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad, la vida del evangelista David Castillo, quien está compartiendo con nosotros, señores, maná del bueno, palabra de Dios. Y estamos confirmando hoy efectivamente que Jesús es el profeta, el que viene a hablarnos la verdad, el que viene a hablarnos y a revelarnos el plan de Dios para nosotros, para que todo se cumpla exactamente como está escrito. David, vamos a continuar. Agradezco infinitamente nuevamente tu presencia aquí, ese Amén. aporte que has hecho en este programa. Has venido a traernos bendición. Que Dios Amén. te continúe bendiciendo más. Amén. El quinto punto dice, el libro de Hebreos confirma que Jesús es el profeta. O sea, estamos tratando de cumplir con una demanda de la ley de los judíos, donde dice que tiene que ser 2 o más testigos para que pueda ser creíble. Aquí estamos diciendo entonces, sí o no, que fue dicho en el Antiguo Testamento, fue confirmado en el Nuevo Testamento. Ahora vemos también que el libro de Hebreos también confirma una vez más que efectivamente Jesús es el profeta. Y eso lo vamos a confirmar en la cita bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 2. Por favor, le pido que me acompañen con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow, esa declaración es profunda. Fíjate que utiliza el término profetas. O sea, yo utilicé más de uno. Como tú bien lo dijiste en el segmento anterior, él habló a través de muchos profetas, pero este no es uno más. Este es mi profeta. Este es mi Hijo amado. Este es uno que yo estoy seguro y garantizo que te va a hablar con la verdad. Porque hay profecía, hermano, que ponen a uno dudoso, David. ¿Será o no será? Me está diciendo, pero la palabra de Jesucristo es incuestionable. Es falible, es una palabra real. Si Él lo dijo, así Sí será. será. Porque Él estuvo con el Padre antes de estar con nosotros. ¿Y quién mejor? Dice la palabra que nadie ha visto al Padre, solo Él. Él conoce realmente el sentir, el pensar, los planes del Padre. No es que, porque hay muchos profetas que le contaron otro, David. Hay gente que conocen esto, por ejemplo, que conocen esto porque lo han leído.
Pero tú te imaginas Jesús que te diga a ti, mija, yo no he leído esto, yo lo he vivido. Yo empecé desde antes de la creación del mundo. Yo existo cuando tú no existías. Porque hay gente que lo vinieron a impresionar con Abraham. Mira, el papá de nosotros es Abraham, digo yo, pero yo soy más grande que Abraham. Ay, Dios mío. O sea, no es cualquier profeta que te está hablando, mija. Te está hablando uno que existió antes que Abraham, que existió antes que Moisés, que existió antes de que existiera la tierra, hermano. Qué impresionante es eso. ¿Por qué Jesús es diferente a los otros profetas? Él venía directamente de Dios, era Dios hecho carne. Yo mencionaba que Jesús vino a revelar al Padre. El libro de los Hechos habla también de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Juan capítulo 4 dice que nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu, usted lo decía. Por lo tanto, Dios tuvo que enviar a alguien que lo representara en carne, lo que Él es en espíritu. Nadie podía ver a Dios en su esencia, solo pudieron ver a Dios en Jesús, que vino a revelar los secretos de Dios, vino a hablar los designios del Padre. Por eso Hebreo lo dice, amén, que Dios habiendo hablado en otros tiempos por diferentes profetas y maneras, desde el principio de la creación, después que Adán pecó, la conexión directa con Dios se cortó. Dios tuvo que usar a alguien, un medio, para Él comunicar sus secretos a las personas. Y así es, David. Definitivamente Dios mismo lo confirma a través de su palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 2, donde nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermano, si usted está viendo su Biblia, Hijo está ahí con H mayúscula, o sea, refiriéndose a Jesús, no a nosotros somos adoptados. Pero Él no, Él es el Hijo unigénito, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en esto no hay coincidencia, David. Aquí todo, hermano, es preciso y perfecto en la Biblia. Porque por algo, en el principio, en Génesis, el Padre dijo, hagamos. Y eso está conjugado, hermano, en plural. Ahí estaba incluyendo también al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos. Él no dijo, voy a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el propósito, David, de Dios, era ser el hombre perfecto. Era que el hombre cumpliera, ¿sí o no?, con esa perfección y esa divinidad como fue creado. Pero hay cosas que hay que mencionarlas, David. La gente nada más habla de Jesús como el Salvador. Y nos envió un Salvador, no solamente un Salvador, no. Nos envió uno a que cumpliera con todos los roles, hermano, que ni tú y yo pudimos cumplir. Jesús no es solamente el Salvador, Jesús también es el sumo sacerdote, es el profeta, es el pastor, es el siervo, es el mensajero, es el profeta, es todo, hermano. Tratando Dios de demostrarnos con eso, tú debiste haber hecho esos roles porque te asigné para que lo hicieras, pero no lo hiciste bien. Óyeme bien, mi plan no falló, mi plan es divino, mi plan es perfecto. Ustedes fallaron y hoy yo envío a mi unigénito y lo sacrifico, no solamente para que vaya ya a perdonar tus pecados, para que se sacrifique como el cordero por ti, sino también para que ejerza cada uno de esos roles y te deje en vergüenza. Y que todos sepan que tú fuiste el que fallaste. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad, David. Sí es. El hombre que ha fallado todo el tiempo. O sea, los sumos sacerdotes fallaron. Ellos tenían que presentar sacrificio por ellos mismos antes de presentar el mío, porque ellos estaban en más pecado. Oye, eso, al sacerdote que yo le confesaba mi pecado, estaba en más pecado que yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El pastor que me está ayudando es un asalariado que cuando ve el lobo me deja solo. ¿Qué es esto? El profeta lo que me dice mentira para que yo me ponga contenta y le deje una buena ofrenda. ¿Qué es esto? Un momento, dice el Padre de Jesucristo. Ya no más. Ahora yo voy a enviar a uno, que ese va a ser ahora tu sacerdote. Ese va a ser ahora tu pastor. Ese va a ser ahora el profeta. A él oíd. A él oíd. Impresionante, David. Háblame de la perfección de Dios. Es así, amada. Eso es, el plan de Dios es eterno. Y el plan de Dios es perfecto. Lo que usted dice es verídico porque todos fallaron en el Antiguo Testamento. Todos fallaron, pero Jesús fue la obra perfecta de Dios. Para Él venir a ministrar, siendo Dios, se hizo siervo. Teniéndolo todo, dejó de tenerlo todo. Estando arriba, bajó para exaltar a su iglesia. Y a darle a entender a la gente que Él, como usted decía, Él no solamente es el Salvador, Él es el pastor de las ovejas.
Él es el Cordero, pero también el León de la tribu de Judá. Amén, gloria a Dios. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo le ha placido cumplir todos los roles en uno que Él sabía que lo iba a hacer con perfección. Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito. El Padre decidió depositar toda su esencia divina en su Hijo, en uno que Él sabía que no se iba a enseñorear de eso. Porque le digo, pero si a esto yo le he hecho pequeños depósitos y ya creen que son Dios, me quieren quitar del trono para ponerse hecho. Pues a ellos yo no puedo, pero Él dijo, pero a Jesús es diferente. Él es el profeta, Él es el escogido. A Él sí me place depositarle todo, mi deidad, toda mi divinidad. Ahí sí me place a mí hacerlo a Él todo. Mira, Jesús, ve allá. Yo me imagino al Padre. Ay, Dios mío, eso es divino. Diciéndole al Hijo, vaya, ve, y enseña a ellos cómo es que se hace la cosa. Enséñale a ellos cómo debiera ser un sumo sacerdote. Enséñales a ellos cómo se debe comportar un pastor, cómo se debe comportar un profeta. Ve y enséñales a ellos cómo debieron haber hecho las cosas y no lo hicieron. Por eso a Él, oíd. Vamos a continuar y vamos a presentar el punto número 6, donde nos dice que la gente confirmaba también que Jesús era el profeta. Oigan esto, no solamente Dios, no solamente el profeta Moisés. No, también la gente decía, pero que este definitivamente tiene que ser el profeta, porque es que lo que este hombre dice se cumple. Dios mío, en Mateo 21:11, vamos a confirmarlo. Esto sí es fuerte, gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Acompáñeme con su Biblia. Y la palabra escrita dice así, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿A qué se debe, David, que la gente estaba gritando a voces? Fíjese que él era el profeta. Este asunto es serio y vamos a verlo de la siguiente manera. Todo nació de la reunión que hizo Jesús con sus discípulos en cierta ocasión. Y Jesús le hace una pregunta y le dice a ellos, ¿qué dicen la gente que yo soy? Wow. ¿Qué están hablando las voces externas que yo soy? Wow. Uno dijo, la gente dice que tú eres profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres o alguno de los profetas. Pero si analizamos esto, podemos darnos de cuenta lo siguiente. Todo el mundo confirmaba a Jesús como profeta, pero no como hijo de Dios. Wow. Una cosa es confirmar a Jesús como un profeta y una cosa es confirmarlo como el hijo de Dios. Era más fácil para ellos decir que era un profeta. Amén. Que decir que era hijo de Dios. Por lo tanto, el único que tenía la identidad o el único que se le reveló la identidad de Jesús fue a Pedro. Wow. La Biblia dice que Pedro le dijo, tú no eres un profeta solamente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Wow. Y Jesús le dijo lo siguiente, amén. Pedro, no te lo revelado. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, porque Jesús entendía que lo que estaban hablando de él afuera era la carne y la sangre. Amén. Jesús dijo, esto no fue la carne y la sangre que te lo reveló, esto no fue lo que ellos dijeron de mí. Esto fue lo que mi Padre que está en los cielos te dijo. Y nadie puede llamar a Jesús Hijo de Dios si no es por revelación de Dios. Wow. ¿Y qué dijo sobre esa piedra? Levantaré mi iglesia. Wow, y con eso nos vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa, es bueno que ustedes sepan que sobre esa verdad que confesó Pedro, que nos acaba de refrescar la memoria ahora David, el evangelista David, sobre esa verdad fue que Jesús dijo, ahí voy a construir yo con esa verdad. Sobre esa piedra voy a construir yo mi iglesia. La piedra no era Pedro, hermano. Sepa eso. La piedra no era Pedro, la piedra era la verdad que había salido de la boca de Pedro. Donde él había confesado, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, el profeta, el sumo sacerdote, el pastor, el enviado de este tiempo, Señor. Uno que ha venido no solamente a salvarnos, pero sobre todo a instruirnos correctamente de cómo debe vivir su vida sanamente y en santidad para que le agrade a Dios. Jesús es el ejemplo perfecto a seguir. Él es sencillamente nuestro profeta y nuestro todo. Ya volvemos en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la
No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. De regreso, aquí estamos en Conociendo la Verdad. Hoy estoy muy bien acompañada por el evangelista David Castillo. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes un tema, el cual hemos estado debatiendo: Jesús el profeta. Ya a este nivel no quedan dudas de que efectivamente lo es, porque hemos demostrado, sino que hay base bíblica en el Antiguo Testamento, hay base bíblica en el Nuevo Testamento. Hay muchas situaciones que se dieron y escenarios que se presentaron en la Biblia que confirman que efectivamente Jesús es, no un profeta, no, el profeta de Dios, y por quien Dios está hablando a través de este tiempo, porque así le ha placido a él. Continuando con el desarrollo del tema, David, vemos que el punto número 7 nos dice que Jesús habló del rol del profeta. Y eso lo vamos a confirmar en la cita bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 24. Por favor, nuevamente necesito que me acompañen con sus Biblias para confirmar que efectivamente esta porción está escrita en la Biblia. Y la palabra escrita dice así: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué cita Jesús esa palabra? ¿Qué estaba aconteciendo en ese? Preséntanos el escenario, David. Primeramente, Jesús está hablando de él como profeta personal, y hablando de los demás profetas del Antiguo Testamento. El problema es que el profeta nunca tendrá honra en su propia tierra. Amén. Porque no a todo el mundo le gusta que le hablen la verdad. Santo. Amén. Es más fácil yo recibir una palabra de ánimo, una palabra de que Dios me va a bendecir, de que Dios me va a llevar a las naciones, de que Dios va a hacer cosas grandes conmigo, a recibir un jalón de oreja de Dios. Oh, wow. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama corrige. Y el profeta, cuando el profeta viene de parte de Dios genuino, que viene del secreto, amén, viene como llegó Elías donde acá. Elías ni le dijo buenos días acá, ni buenas tardes, ni buenas noches. Elías vino con la palabra y no duró mucho tiempo. La Biblia dice que cuando le dio la palabra se fue. Santo Dios. Ni le dijo adiós ni nada. Fue con la palabra de Dios y ya. Entonces, el profeta nunca tendrá honra en su propia tierra, porque el profeta no es llamado a confabularse con nadie, wow, ni a estar en las reuniones de nadie, ni a estar en el Facebook de nadie, investigando la vida de nadie. ¡Ay, Dios! Para después venir a hablar de que Dios me dijo y que Dios me dijo y Dios no ha dicho nada. Santo. Cuando Dios está callado. Amén. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Profetas falsos, profetas que hablan, como decíamos en el principio, por lo que ven sus ojos y no porque Dios le habló. Me impresiona, David, mucho eso, que iniciaste comentando eso. O sea, Jesús estaba hablando del mismo. Sí, hermano, porque hay gente que no lo quieren creer. Hay gente que le cuesta creer eso. Específicamente la gente que ama a Jesús. Ay, no, Jesús no lo rechazó a nadie. Sí, hermano, entérese. No que lo rechazaron algunos, no. Miles de personas rechazaron a Jesús. Es más, hay miles de personas que estaban con Jesús hasta que Jesús predicaba la verdad. Mientras Jesús le decía, sí o no, denle de comer, ahí habían miles de gente. Cuando Jesús estaba sanando en gente y haciendo milagros. Pero cuando Jesús decía, bueno, prepárense, apriétense el cinturón, que ahora que vamos a predicar. Se leía, ¡ay, qué palabra tan fuerte! ¿Y qué sé? ¿Y de dónde salió este? Jesús estaba hablando del mismo. Qué bueno que tú lo aclaras, David. Su propia gente en su barrio, en Nazaret, donde él se crió. Decía, y este, pues tener el hijo de José, el carpintero de la chancletica. Pero ¿quién es para decirme a mí lo que yo? Ay, hermano, esto es fuerte. Sí. Esto es fuerte. Qué interesante es ver eso. Y me agrada que tú lo hayas dicho. Que la clave para ser aceptado en tu tierra y para que todos te amen es que le hables, ¿qué? La palabra de Dios. No, para que todos te amen, cuando todos te reciben. Y cuando tú le o hablarle lo que ellos quieren escuchar. La comenzón de oído que ellos tienen. Lo que ellos quieren escuchar. Sí, y a ti te veo con la jipeta del año. De que tú le das de jipeta, hermano, y de casa. ¡Bravo! Todo el mundo te ama, todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Si le dices la verdad, arrepentíos o pereceréis, vas a notar la ausencia que notó Jesucristo. Impresionante eso. Si te quieres quedar solo, habla la palabra de Dios. ¿Cómo? Ay, David, ¿qué es? Yo te voy a decir como dijo Jesucristo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Habla la verdad y conocerás la verdad. Ay, no, ay, vamos a seguir porque esto está muy fuerte. Ay, Dios mío, profecías de Jesús que se cumplieron. Me gustó que en los segmentos anteriores, David, tú hablabas de eso. Y cada palabra que ha salido de tu boca ha sido de gran bendición para mi vida. Y una de ellas fue que tú conoces realmente si es un profeta de Dios y hay cumplimiento en su palabra.
O sea, no se afané, hermano. Hay gente que está, pero será o no será. Tú no tienes que andar averiguando si eso no es. Tiempo al tiempo. Si se cumple lo que la persona dijo, habló Dios. Si no se cumple lo que la persona dijo, sencillamente no habló Dios. Entonces vamos a ver que Jesús efectivamente era el profeta y que sus profecías se cumplían porque él dijo, por ejemplo, van a haber falsos cristos y profetas. ¿Lo han habido en estos tiempos? Claro, claro que sí. Hay muchos de ellos. Identificarlo es el meollo del asunto. Porque Jesús dijo que harán milagros. Y harán señales. Y hoy en día la gente cree que porque hacen milagros y profetizan y aciertan en ciertas palabras, son de Dios. O sea que los que están detrás de manifestaciones están más expuestos a ser engañados. Aún los escogidos serán engañados, dice la Biblia. Exacto, pero eso le pasa a usted por andar detrás de tanta manifestación. Ay, que caiga alguien para yo saber si Dios está aquí. No tiene que caer, hermano, nadie para que Dios esté. Tú no necesitas ver gente en el piso, tú lo que necesitas es gente de pie, hermano, caminando derechito. Así es. Ay, que me empujen, que te empujen ¿para qué, mijo? Vamos a respetarnos. Nosotros lo que tenemos que buscar es el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muéstrame tu fruto y te diré quién eres. A mí no me interesa una iglesia llena de gente en el piso, hermano, y después cuando se levantan de ahí, en el baño te tratan mal, te empujan en los pasillos. ¿Y qué cristianos son estos, hermano? Con una gloria terrible delante del altar. Y en el baño, quítate tú para ponerme yo. Vamos a respetarnos, hermanos, que tu fruto no muestra ninguna gloria. Tu fruto no está mostrando ninguna manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué es esto? Vamos a confirmar que efectivamente Jesucristo, el Hijo de Dios, profetizó eso. En Mateo 24:5. Vamos a la palabra, por amor a Dios, porque sí, porque hay que, todo es con base bíblica, hermano, por amor a Dios. Vámonos al capítulo 24. Y en el versículo 5 Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán, pero van a engañar, hermano, a los que no conocen la verdad, porque los que conocen la verdad no serán engañados. Porque si tú ves que el cielo no se ha abierto, que no ha bajado un caballo blanco, hermano, que no han venido ángeles con trompeta y que simplemente un tipo fue allí, compró una bata blanca y se puso una chancletica, ¿tú le vas a creer que es Jesucristo? Cuando él ya describió su segunda venida y te dijo a ti cómo es que él va a venir. ¿Tú te crees que porque uno se haga 2 hoyos en la mano yo le voy a creer? Podrá tener todas las manos rotas y todo. Mírame el favor. ¿Qué es esto, Dios mío? Jesús también confesó esto. Óigame bien, otra de las profecías que Jesús dio, en 24:11 también, vamos a buscar el 24:11 para confirmar que él lo dijo, porque esto es con la palabra, hermano. Estamos en Mateo capítulo 24:11 y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se está cumpliendo todo eso, David, sí o no? Claro que sí, se está cumpliendo, claro. Y mire que Jesús no habló mucho más claro que todo lo que dijeron en el Antiguo Testamento. Amén. Él dijo, la Biblia dice que él le habló a sus discípulos en Mateo capítulo 7:15 y le dice que vendrán falsos profetas. Amén, amén, lo dijo. Y le dijo que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro serán lobos rapaces. Y la primera evidencia para conocer a un profeta falso es eso, que vienen con apariencia de piedad. Ay, ¿por qué tú me tocas ese punto, David? Eso es otro tema, vamos a tener que volver con ese debate. Vienen hasta con lágrimas de cocodrilo y todo. Ay, Dios. Haciéndose pasar por profetas y por gentes. Y los religiosos cuidándose de la vestidura mía. Ay, mira Jezabel, yo te voy a hacer un cuento, no es Jezabel la que te va a hacer un daño a ti. Es ese lobo disfrazado de oveja que te va a hacer un daño. Es ese con la Biblia bajo el brazo, hermano, que te va del palo. Dejémonos de eso, hermano. Que el que realmente te quiere engañar tiene que disfrazarse para poderte engañar. Sí, si viene como yo no te engaña, porque conmigo no, tú te alertas. Mírala, se da un tinte. Mírala, se maquilla. Ay, te reprendo, Jezabel. Yo te voy a hacer un cuento, hermano. El mismo varón lo dijo. Tú mismo lo acabas de decir. Ellos se disfrazarán como ovejas. Van a venir con vestiduras largas de que son gente buena y esos son los que vienen y te arrancan hasta el alma. Y tú vas y lo llevas todo. Allá tú, el profeta Jesús. A él oíd. Vamos a continuar porque es que el tiempo se nos acaba, David. Tú vas a tener que volver, hermanito, otro día. Esto sí es fuerte. Sí. Los días serán, ¿qué? Acortados. ¿Quién profetizó eso? Jesús. ¿Se está cumpliendo eso, sí o no? ¿Te alcanza un día a ti para hacer lo que tienes que hacer? No. Yo me levanto con planes, David. Yo me levanto con planes, hermano. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Se me acaba el día, hermano, y no puedo. Pero yo antes me quejaba, Dios mío, pero ¿por qué no me rinde el tiempo? Y el Señor, estate tranquila, que eso es para que tú seas salva. Porque si los días duraran las mismas 24 horas que duraban antes, hoy nadie se va a salvar, hermano.
porque es tanta la maldad que va a haber en el mundo. Óyeme bien, que se van a devorar uno con otro. Yo estoy acortando el tiempo para que algunos de mis hijos, los que son de verdad y los que están en la verdad, puedan salvarse. Para que no le dé tiempo a ellos ni siquiera de pensar en un pensamiento raro. No me da el tiempo. Ay, sí, David, háblanos de eso, háblanos de eso. Sí, la última parte del texto, Mateo capítulo 7, verso 15, dice que por sus frutos, por sus frutos lo conoceréis. Tengo para decirte que Dios está más interesado en tus frutos que en tus dones. Oh, wow. Dios está más interesado en tus acciones y en cómo te comportas que en lo que tú puedes hacer con los dones. Bendito Dios. Ay, no. Ay, Dios mío. Yo sé que Jesús es el profeta, pero Dios mío, hoy no han enviado un profeta porque este hombre está aquí hablando, señores, palabras de Dios y todo con base bíblica. Vamos a confirmar, David, porque no es bueno dejar nada en el aire, que efectivamente esa palabra está confirmada de que los días serán acortados y lo encontramos en la cita de Mateo, capítulo 24, el versículo 22. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué hermoso es nuestro Dios, David. Hasta en eso pensó Él en nosotros. Así es. O sea, hay tanta maldad en el mundo que va a enfriar la bondad de otros. Yo le acorto los días por lo menos para que no se me pierdan todos. Para que se salven los escogidos. Aquellos que están intentando hacer la voluntad de Dios, vamos a cortar. Por eso es que los días... ¿Y se está cumpliendo eso, sí o no, David? Así es, se está cumpliendo porque este sistema está muy mal. Muy mal, y Dios tiene que acelerar el tiempo para sacar de esta tierra a los escogidos. Amén. Porque si lo deja aquí, ya usted sabe. No perdemos todo ahí, no libre Dios, santo Dios. Anuncia también su segunda venida. Acá hay un asunto, rápidamente tenemos que cerrar porque se nos ha acabado el tiempo. Y es que vemos que todas las profecías que se dieron antes de Jesús, que fueron, hermano, como 300 profecías que se cumplieron en Jesucristo, que se dijeron del Mesías antes de que Él naciera. En el Antiguo Testamento se habló de Él antes de que naciera, que viniera a ser el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y muchísimas profecías que Jesús dio también se cumplieron. Entonces, si todo se ha cumplido, o sea, se han visto que hay falsos cristos, falsos profetas, que los días se han acortado y efectivamente se han acortado, ¿por qué la gente tiene problema para creer, David, que Él va a regresar? Mateo 24, 37 al 39, vamos a leerlo. Y esta palabra es la que dice el maestro. Escrito está en Mateo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Y con eso cerramos, David. Que la gente se está enfocando tanto en la prosperidad de cosas materiales y en lograr y alcanzar sus éxitos, y nos hemos olvidado de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. El asunto es que todo el mundo hoy en día divaga, todo el mundo hoy en día anda conforme a los placeres de este mundo y conforme a los placeres de su corazón. Santo y Dios. No tienen la noción de que Jesús está a la puerta. Y por eso están andando en delitos y pecados y todo el yo, y no están esperando a Jesús. Pablo dijo que la venida de Cristo está más cerca hoy que cuando creímos. Oh, wow. Así que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación para que nadie tome nuestra corona. Así que esa es mi palabra para ustedes. Está pendiente y atento, cuidando con todo temor y temblor la salvación, porque por las corrientes de este mundo se puede perder. Santo Dios. Y yo concluyo humildemente diciéndoles gracias, David, por acompañarnos. Amén. Dios te bendiga grandemente. Diciéndole a todos ustedes, amigos y hermanos, que nos dedican ese tiempo tan valioso a nosotros para conocer junto con nosotros la verdad. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Todo lo que está escrito se ha de cumplir. Y esa profecía de que Él vuelve se va a cumplir también. Mantente vigilando,
porque se acerca el momento de la segunda venida de Jesús y puede que estés en tus negocios y no en lo de Dios y te quedes fuera por no estar en lo que tienes que estar. Dios te bendiga grandemente y seguimos con más de Conociendo la Verdad. Aquí te esperamos en Conociendo la Verdad. Dios te bendiga. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse. Jesús me habló de ti, en su palabra me dijo que Él te enviaría a mí, que vas a traer verdad, que tú me vas a guiar y que vas a consolar mi corazón cuando gima de dolor. Espíritu de Dios, calma mi dolor. Espíritu de Dios, ven consolador. Espíritu de Dios, llega